Estamos en Radio Arax recibiendo con mucho placer al doctor Gustavo Zulamian, a quien conocemos de toda la vida, de la infancia, en ocasión de la presentación de un nuevo libro de su autoría sobre la historia de la escuela Nersesian del Centro Nacional Armenio del Uruguay, 1935-1967, libro que ya se presentó en la República de Armenia, en la ciudad de Yerevan, de lo que estuvimos también informando, y mañana en la sede de la Unión Compatriótica Armenia de Marash, en Valdense 3525, con entrada libre a las 18 horas, se realiza la presentación aquí en Montevideo. Se trata de un libro que está escrito en español y luego la versión en idioma armenio. Esto es muy importante porque este libro es un libro bilingüe, internacional, y que genera la posibilidad para que en otras partes del mundo puedan conocer parte de la historia de nuestra colectividad. En primera medida queremos agradecer al doctor Gustavo Zulamian por el gesto que tuvo en invitarnos a la presentación de mañana, de acercarse a los micrófonos del programa armenio Radio Arax y de obsequiarnos un ejemplar para poder leerlo previamente para formular esta entrevista y las preguntas, las inquietudes que puedan surgir de los conductores de Radio Arax. Gustavo, en primera medida, las felicitaciones por este nuevo logro, esta nueva edición, esta publicación realmente muy fina, muy diseñada, un libro que tiene un peso considerable en todo sentido y un trabajo magnífico que merece el elogio y las felicitaciones en un momento en el que estos temas resultan, nadie discute de la importancia de la educación, de la investigación, del conocimiento, pero sabemos que estamos en un momento de deterioro de la educación armenia, de la edición de libros, del conocimiento de los temas, del idioma, de la cultura, etcétera. Cada vez hay un nivel en retroceso en todo esto. Por lo tanto, en este momento, este tipo de trabajos resultan positivos y valorables y revierten un poco esa situación compleja. Bienvenido a Radio Arax y felicitaciones. Muchas gracias, Diego, Mariana, oyentes de Radio Arax. Buen mediodía, muchas gracias por las felicitaciones. Me parecía importante entregarte este libro antes de la presentación del libro que se realizará en el día de mañana y hablar de estos temas ante los escuchas de Radio Arax. Me parece valioso. Ustedes saben bien que yo valoro el trabajo que ustedes hacen para mantener esta audición. Y entiendo que este tipo de publicaciones, este tipo de investigaciones que hago, en definitiva son mi legado para esta comunidad de la que soy parte. Claro, pero evidentemente se sabe que tu inclinación hacia los temas armenios, tu interés es de varios años, lo vivimos en los momentos, digamos, de jóvenes, de niños. Siempre fuiste muy inquieto y muy interesado por estos temas, independientemente de tu rol luego como actor o como directivo, etcétera. Siempre te interesó el tema armenio. Ahora se nota que venís recopilando información. Eso venía sucediendo desde siempre me acuerdo, el Centro Audiovisual, iniciativas para destacar artistas armenios, valores, etcétera, investigar sobre religiosos, eso se dio también, pero este tipo de ediciones, como sucedió con el libro de la historia de la Unión Compatriótica Armenia de Marash, ahora con la escuela Nersesian, obviamente que son muy importantes y hay muchos temas para elegir y hay mucha historia de la colectividad que sigue sin encontrar el espacio, pero la primera pregunta va dirigida a cómo surge el hecho de el colegio o la escuela Nersesian, de la que se habla,
pero no se habla, o hay mucha confusión, o hay mucho entrevero por el nombre, y eso lo vamos a ver en los comentarios. Me gustaría que vos aclares o expliques, bueno, obviamente hemos hablado de la historia de los colegios. Siempre me acuerdo que es increíble cómo había 6, 7, 8 colegios y los nombres son increíbles en cada barrio, hasta en el Cerrito de la Victoria, sí, donde yo vivo, hubo una escuela armenia. La escuela Jerimián en el Cerrito de la Victoria. Ahí está. Me gustaría saber si esto es que alguien te encargó hacer esto, porque obviamente hay una institución atrás y puede llegar a generarse eso. Bueno, le pidieron que haga esto y lo hizo independientemente después de todos los detalles. ¿O fue una iniciativa tuya de que creíste que era importante que esto se publicara? Porque obviamente que de la escuela nercesiana hasta hoy se sigue hablando porque fue exitosa en el sentido de que luego del paso del tiempo la gente aprendió. Hay muchos testimonios y hasta hoy se escucha. Es famosa. Muchos de los que hoy hablan armenio en la colectividad armenia y que tienen, vamos a decirte, entre 65, 70 años y 90 años, muchos de esos que hablan armenio fueron a la escuela nercesián de Haigetrón. Es así. Pero tomando la pregunta que me hiciste al principio, en realidad yo estaba escribiendo, es un libro que está cerca de terminarse, que es un libro sobre la historia de la UGAB. Y claro, cuando estaba escribiendo sobre la fundación del Colegio de Nueva Arián, yo me dije, no, tengo que investigar un poco más atrás. Y me fui a la escuela de la UGAB de Asensio, cuando la UGAB tenía su sede social en Asensio, y allí tuvo su escuela que se fundó en el año 58. Y yo decía, no, voy a ir más atrás. O sea, hacía el camino inverso. Y entonces fui encontrando información acerca de las escuelas armenias, que la primera escuela armenia fue la escuela Mesropián en el Cerro, en la calle Chile, en el año 1931. Entonces, claro, me encontré con que la escuela nercesián de Haigetrón era una escuela que tenía prestigio. Y tenía prestigio por distintas razones, no precisamente por tener la infraestructura necesaria para hacer las otras escuelas tampoco la tenían, no por tener grandes recursos económicos, que por supuesto no los tenía, sino por el espíritu de armenidad que irradiaba. Y eso me parece que fue la clave para destacar esta escuela nercesián de Haigetrón. Pero además también cómo surge la escuela nercesián de Haigetrón, porque surge a partir de un conflicto político en la comunidad armenia. Bueno, vamos a profundizar, porque está bueno, a veces las crisis, los conflictos generan salidas interesantísimas. ¿En qué estamos hablando de la primera etapa de la formación de la colectividad? ¿En qué situación y en qué contexto se dio la creación de la escuela nercesián del Centro Nacional Armenio? ¿Cuánto tiempo venía? ¿Cómo surge la institución? Ese tipo de datos a recordarlos, para entender un poco todo lo que vos desarrollás. Y eso ayuda a entender un poco hasta el nombre de la institución Centro Nacional Armenio del Uruguay, ¿no? Pero déjame aclararte algo más. Yo te decía que estaba investigando sobre... Entonces me encontré con esto de la escuela nercesián. Ahora voy a lo que me pregunto. Bueno, pero está bueno hablar de un poco del nombre, ¿no? Sí, nercesián, sí. La raíz viene histórica de la escuela nercesián de Georgia. Exactamente. Si uno piensa, ¿no? Allí en la historia armenia tiene un lugar importantísimo, y obviamente la intelectualidad armenia que se desarrolló también en ese país vecino, ¿no? Déjame redondearte esto y ya vamos a eso. Entonces se me planteó lo interesante que había atrás de la historia de la escuela nercesián. Entonces le comenté a la gente del Centro Nacional Armenio de Uruguay, que estaba investigando sobre esto y con lo que me había encontrado, a su presidenta, Amaral Tabuchyan, y ellos me plantearon hacer un artículo para la revista digital que estaban haciendo, que llamaba Abarair. Y así me lo planteé, porque hasta el día de hoy
en mi computadora, en la carpeta dedicada a esto, dice artículo Escuela Nercesian, no dice el libro Escuela Nercesian. Yo me lo había planteado en principio como un artículo. Después, en el Día del Patrimonio, hace 2 años, presenté este proyecto y bueno, ahí cuando me di cuenta que esto daba para llevarlo a un libro. Completado eso. Por la dimensión del material exactamente, que tenías, exactamente. Y te diría que no solamente encontré buenos testimonios de exalumnos de esta escuela de Nercesian, sino también material, documentos, material gráfico, fotografías, que no es fácil encontrar esto prácticamente de nada en la comunidad armenia, porque no hay un archivo comunitario. Lamentablemente las propias instituciones no tienen ni su propio archivo, entonces eso dificulta a quienes nos interesa y a quienes investigamos. Sin embargo, en este caso se permitía hacer esto. Bueno, entonces, para plantear en qué contexto se crea esta escuela de Nercesian, hay que ver que hacia fines de la década de 1920, la comunidad tenía un organismo rector que era lo que en español sería la Unión General Armenia, que no tiene nada que ver con la UGAB, claro. Porque la UGAB en esa época no estaba fundada en Uruguay. Por más que había habido intentos, incluso ya desde 1915 hubo intentos por fundar la UGAB en Uruguay, pero no es hasta 1938 que definitivamente se funda la UGAB. Entonces, ese nombre, Unión General Armenia, o Unión de la Comunidad Armenia, también como se le decía, era el organismo rector de la comunidad. Tenía su sede en la calle Chile, en el Cerro. Allí, en un edificio, digamos, llamémosle un edificio modesto, funcionaba la iglesia armenia. Bartabet Nerses Dolapchian, que fue el primer religioso de la Iglesia Apostólica Armenia, vino al Uruguay se lo trae en 1929. Entonces, allí en el Cerro funcionaba la iglesia, la administración y la escuela, la primera escuela a partir de 1931, que fue la escuela Mesropian, como dije. En el año 32, esta misma organización, ¿no?, la Unión General Armenia, que nucleaba y reunía a toda la comunidad armenia, funda en 1932 2 escuelas más. La escuela Mamigonian, en La Teja, en Carlos María Ramírez, y la escuela Haigazian, en La Unión. Es decir, que esta organización administra 3 escuelas, una en el Cerro, otra en La Teja y otra en La Unión. En 1935 se produce un enfrentamiento entre quien era el presidente de esta Unión de la Comunidad Armenia, que era Hovhannes Aharonian, que era un intelectual, había maestro, había sido director de orfanatos, de escuelas y de orfanatos en Zeitún, en Beirut, en Jerusalén. Y bueno, ya acá es un importante comerciante, ¿no? Y bueno, tiene un enfrentamiento con Dolapchian. Entonces allí se produce un quiebre muy importante para la historia de la comunidad armenia. Entonces Dolapchian, que los que saben de su historia, los que han leído en mi libro de Maraj sobre eso, bueno, obviamente era Maratzi, y conversa con los directivos de la Unión Compatriótica Armenia de Maraj, que habían comprado su primera sede social un año antes, en 1934, en la Avenida Graciada. No la sede social que nosotros conocimos, sino una anterior a esa, ¿verdad? La que nosotros conocimos fue fundada en el año 57, pero cuando se la compró en el 34 ya había una sede social, invertida, pero era una sede social allí. Entonces se instala una capilla armenia en la Avenida Graciada. Y pasamos a tener en 1935 2 iglesias, una en el Cerro y otra sobre Agraciada. Y en ese año 35, frente a esa problemática,
se crea precisamente el Centro Nacional Armenio del Uruguay, porque observemos el nombre que tiene. Centro Nacional Armenio del Uruguay, o como muchas veces resumimos, decimos Haigetron o Centro Armenio. Un nombre inclusivo, abarcativo, y no determinando una orientación, digamos, definida política. Era parecido el nombre a como es en Argentina, el Centro Armenio, que es el que, digamos, claro, conduce los destinos de la comunidad, digamos. Era una especie de un nombre para nuclear a todos, ¿no? Digamos, exactamente. Y así funciona. Entonces, nos plantamos que en 1935 tenemos dos organizaciones con el objetivo de conducir la comunidad. La Unión, esta General Armenia en el Cerro, con un presidente, una iglesia, y en ese caso traen un Derair, que era Dionís Drezian. Dionís Drezian, que era un cura casado, que viene con su esposa y con su hija, precisamente para funcionar como el jefe espiritual en el año 35. Por otro lado, bueno, y con 3 escuelas, ¿no? Manejando 3 escuelas. Y por otro lado, el Centro Nacional Armenio del Uruguay, con una capilla a cargo de Dolapchian dentro de la sede de Marash, y la fundación de una escuela, en este caso la Escuela Nercesian, que se funda a fines del año 1935. Esa es un poco la realidad. Pero ese Centro Nacional Armenio del Uruguay no era lo que conocimos o lo que conocemos como Centro Nacional Armenio del Uruguay, como una institución progresista, pro-Armenia soviética, ¿no? Como lo hemos conocido, porque eso se da a partir de la década de 1940. Bueno, y el colegio o la Escuela Nercesian surge en simultáneo. ¿Cómo fue todo ese proceso de creación de la escuela dentro del Centro Nacional Armenio? Sí, claro. Es decir, fíjate que la personería jurídica del Centro Nacional Armenio del Uruguay es de septiembre del 35, y la Escuela Nercesian se funda oficialmente en noviembre del 35. O sea que fue prácticamente crear la institución para crear la escuela. Sí, fue así. ¿Siempre en el mismo barrio La Comercial? No. Lo interesante es que esa escuela Nercesian comenzó en la sede de Marash, en el año 35. ¿Y cuándo cambia de barrio? Bueno, lo que pasa que en ese momento la iglesia armenia en Uruguay no era una diócesis. Nosotros dependíamos de Buenos Aires. ¿Quién era el primado en ese momento? Era Karekin Hachaurian, quien fue patriarca. Años después fue el patriarca, precisamente en Estambul. Un eclesiástico un famoso, un intelectual figura de primer nivel, por supuesto. Él era el primado. Entonces, frente a este conflicto importante conflicto que se había generado en la comunidad armenia, incluso te diría que se juntaron firmas para sacar a Dolapchian. Entonces, es precisamente Karekin Hachaurian que en sucesivos viajes a Montevideo trata de arreglar este problema. Y es precisamente en el año 39 que logra acordar la creación de la diócesis de la Iglesia Armenia en el Uruguay. A partir de esa fecha, de ese año 1939, es que se crea lo que conocemos como el Getronah Horurt, el Consejo Central de la Diócesis de la Iglesia Armenia del Uruguay, que a partir de ese año se acuerda que esté integrado por toda la comunidad armenia. A partir de ese momento, esa personalidad jurídica Centro Nacional Armenio del Uruguay queda en desuso. Porque además fue fundada por personas que pertenecían a otras instituciones. Precisamente las personas que podríamos considerar Arachtimagán, esas personas, simultáneamente a la existencia del Centro Nacional Armenio del Uruguay, eran parte del HOC, del Hayastani Ognutian Comité, o sea, del Comité de Ayuda Armenia. O sea que es digamos, un proceso distinto al que sucedió en Buenos Aires, que en Buenos Aires el comité, es decir, al Armenia Soviética cerrar el HOC, cerrar ese comité, en Argentina automáticamente pasan a ser lo que conocemos hoy como Unión Cultural Armenia. En Uruguay no se dio ese paso. En Uruguay simultáneamente existió el Centro Nacional Armenio del Uruguay y el HOC. Hasta que, como dije, esa personalidad jurídica queda liberada, digamos, pero ya tenía una personalidad jurídica. Claro. Tenemos una escribana acá. Imagínate que
existía una institución con autoridades, con estatuto. Entonces, a partir diría del 41, de 1941, cuando ya la Unión Soviética pasa a participar de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a organizarse este tipo de organizaciones que en algunos lugares no había, y lo que podríamos decir, para llamarlo de alguna manera, los armenios pro Armenia soviética, toman esa personería jurídica que ya existía y continúan o sea, se transforma. Exactamente. Hay una transformación, o sea, pero utilizando esa personería jurídica. Vos digamos, también, ¿no? vos al hablar de la Escuela de Nercesian también estás investigando y presentando información de la propia historia del Centro Nacional Armenio, que tiene, digamos, una vida transformada o un origen, digamos, o sea, acá hay un origen, pero después hay un cambio, hay una bifurcación y que quizás la Escuela de Nercesian no deja de funcionar, ¿verdad? Claro, eso está muy bueno y no deja de funcionar. Que esté mal, digo, hay veces que pasan esas cosas. No hay nada de crítica acá, ¿verdad? Claro, es simplemente descubrir la historia y conocer. Claro. Es más, mira este dato. En 1935, el presidente del Centro Nacional Armenio era el mismo de Uruguay, de Marash. Era el mismo presidente de Marash. Claro. Abedis Dermengian, o sea, simultáneamente el presidente de Marash era el presidente del Centro Nacional Armenio. Claro, estamos hablando de otra colectividad, ¿no? Por supuesto. Eso es eso está fuera de discusión. Pero este libro intenta no solamente contar la historia de la escuela Nercesian de Haigetron, sino que creo que es la historia de la educación armenia en el Uruguay hasta comienzo de los 70, digamos. Pero es verdad eso, pero de lo que pude leer entre las horas de ayer y el sueño y la mañana de hoy, me pareció como que es un aporte al debate de educación armenia, sí o no, y qué tipo o cuál es la educación armenia. O qué es la educación armenia y la incidencia de la educación armenia en los armenios de una colectividad, en este caso los armenios uruguayos. Me gustó la recopilación de testimonios en la que confiesan personas que tenían una orientación quizás distante de la filosofía del Centro Nacional Armenio, o del progresismo, o de la inclinación hacia la Armenia soviética, por no decir que eran de otra organización. Sí, por supuesto. Reconociendo que aprendieron allí porque la propuesta educativa era efectiva. Mirá, o generó. Entonces, sin entrar en dar nombres que están escritos y los que compren el libro lo pueden leer. Y yo recomiendo que se compre el libro a la hora de estar planteando esto. Me pareció muy bueno el aporte para quienes relativizan la importancia de tener una buena educación armenia, supuestamente que ahora o sea, no solo que no se da, o sea, es otro tema a debatir, en el sentido de que no había condiciones, no había dinero, pero había amor, voluntad, espíritu, en aquellas épocas de mantenerse armenio, y la forma era la educación. Está probado eso, y eso no falla y sigue siendo una fórmula que no ha cambiado. Se moderniza por la tecnología, por los tiempos, por el transporte y por los recursos. En ese sentido, Gustavo, me gustaría preguntarte, cuando vos te involucrás en todo esto, sin saber lo que te ibas a encontrar, ¿cómo reaccionaste a la hora de descubrir todas estas cosas? Bueno, confirma de alguna manera cuál es mi idea de lo armenio, ¿no? Ayer precisamente en la charla en la charla de Henchakian, imagínate que me venían estos temas a la cabeza. Yo soy de los que creen en la educación armenia, no solamente presidí una institución que tiene escuela y simultáneamente presidí una escuela, sino que mandé a mis hijas a una escuela armenia, y yo fui a la escuela armenia y ustedes fueron a la escuela armenia. Es decir, estamos convencidos que la escuela armenia es una muy buena herramienta para mantenernos armenios y para inculcar la cultura, las tradiciones, la lengua. Pero además, mirá lo importante, ¿por qué necesitaban abrir escuelas y en distintos barrios? Porque una de las cosas que sucedía era que
muchos armenios en la comunidad armenia no hablaban armenio. Incluso hay un testimonio de un exalumno de la escuela en Nersesian que dice: yo, una de las cosas que me lamento es no poder haberme comunicado más con mi abuelo, porque mi abuelo hablaba en turco y yo hablaba en armenio. Inclusive se daba la dificultad dentro de los hogares, que de repente podía haber que en una familia, bueno, esposo, esposas, entre ellos hablaban en un idioma que podía ser el armenio y o el turco, pero los hijos, algunos de ellos inmigrantes llegados acá muy pequeños o los ya nacidos acá, hablaban español o hablaban armenio que habían aprendido no precisamente en la casa, porque no todos venían de familias hayajos, algunos eran precisamente turcajos, es decir, de habla turco. Todos sabemos que esta es una comunidad que tiene una gran mayoría originarios de Marash, y bueno, la gran mayoría de los maratsin no hablaban armenio, no todos, pero la gran mayoría no lo hablaban. Entonces, ese fue la escuela armenia fue un lugar en donde adquirieron el idioma. El proceso de la escuela, del comienzo ya lo estuvimos charlando, el desarrollo, visitas, encuentros, la enseñanza. Se ve que iban con la túnica blanca y el moño azul. Eso es interesante también. ¿Cómo lo definís y qué dinámica tenía? Los horarios, cómo era la conformación, el cronograma, cómo convivía con otras, con la educación pública, digamos. Ahí está. A ver, vamos a aclarar, por supuesto, en términos generales uno tiene que decir que no era un colegio habilitado. Ahí está. Sin embargo, hay que ver que en determinados años, particularmente los primeros años, vos podías ir a la escuela en Nersesian y después ir al liceo, es decir que un liceo público, por ejemplo, o privado igual, pero es decir, era reconocido, era un sistema bastante extraño, pero que funcionaba en el Uruguay. Incluso no solamente en el caso de la escuela de Nersesian, fíjate que la escuela Mamigonian, hay testimonios que no aparecen acá porque no corresponden, porque era de otra escuela, pero que me decían, yo fui a la escuela Mamigonian y después de ahí fui al liceo, dice, yo nunca fui a otra escuela, una escuela pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en general, en el caso de la escuela de Nersesian, funcionaba. En la mañana los alumnos iban a la escuela pública y a partir de las 2 de la tarde, pues la escuela funcionaba de 14 a 18. O sea, iban en la tarde. Almorzaban y iban ahí. Exactamente. La gran mayoría vivía en ese barrio, pero sea, también algunos venían de más lejos. ¿Cuándo pasó de Agraciada a Cuñapirú? No, eso es prácticamente ya en la década del 40, en el que fue en la calle Amézaga, donde, bueno, en esa época se llamaba Cuñapirú. Allí funcionó prácticamente casi 15 años, hasta que para el año lectivo 1953 se traslada a la calle Dubimio Soterra, donde actualmente es la sede del Centro Nacional Armenio del Uruguay. Ahí funcionó desde el año 53 hasta el 67. Bueno, y de ese proceso, ¿qué destacás de lo que investigaste, desde los testimonios y la información? Y bueno, ¿cómo se da la clausura de esta etapa, digamos? Bueno, destacar, por ejemplo, el rol, por un lado, de quien fue buena parte del tiempo que existió esta escuela de Nersesian de Hagetron, de la función de quien era la maestra directora, que era Heripsimea Bedikian, que eso, te diría, hay un testimonio, por ejemplo, que dice, yo vivía en La Teja y sin embargo iba a esa escuela y me tomaba 2 ómnibus, y yo le dije, ¿por qué te mandaban a esa escuela? Por el nivel, me dijo. Que era muy buena, y exigente, ¿no? Exigente, y también hay una anécdota ahí de la exigencia, de lo drástica de muchas cosas también. Sí, algunos cuentan, sí, de la regla. Ahí está. Hoy sería condenada. Hoy sería un gran problema. ¿La letra con sangre entra? Hoy sería un gran problema, eso sí. Pero, ¿qué pasa? Ya en el año 67 se busca la unificación de las escuelas que había en ese momento, porque en el año 1967 existían 3 escuelas. La escuela del salón, o de la escuela de la iglesia, en las instalaciones de lo que era el Salón Cultural Armenio. Por otro lado, la escuela Nersesian de Hagetron en Dubimio Soterra. Y en tercer lugar, la escuela de Parecorzagán en Asensio.
Entonces se busca la unificación de las escuelas. Y para el año 1968, cuando Misaku Yumjian era el presidente del Consejo Central Administrativo de la Diócesis de la Iglesia Armenia del Uruguay, se logra la unificación de estas 3 escuelas. Y se conforma una comisión autónoma integrada para conducir los destinos de esta escuela. Esta escuela se llamaba Colegio Nacional Armenio del Uruguay. Allí donde puede venir la confusión con la actual escuela Nercesian, que no tiene nada que ver con esta escuela Nercesian de Haigetron. Eso ¿cómo se estudia? ¿Cómo se analiza, Gustavo? Bueno, en el año 68 comienza a funcionar esta escuela unificada, Colegio Nacional Armenio del Uruguay, en el que, como dije, esa comisión autónoma tiene integrantes del Tashnaksutiun, de la UGAB, de Enchaguián, de Haigetron, de todas las instituciones, y así funciona hasta el año 71. Es decir, cuando se produce la división definitiva de la comunidad armenia, ¿no? El retiro de Misaku Yumjian, la renuncia de Misaku Yumjian a la presidencia del Consejo Central, y el retiro también solidario del resto de las instituciones. Allí se produce una carrera meteórica por quien construye primero una escuela, digamos, ¿no? Y bueno, eso fue un cisma tremendo. Sí, ese es el gran quiebre, ¿no? Gustavo, que está asociado a ese, en claro, definitiva, ¿no? Quiero interrumpirte y pedirte disculpas porque, bueno, hay muchos mensajes. Bueno, quiero agradecerlos de la gente que está escuchando y se está emocionando, y lo digo, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que dice que no se escucha en la radio. Y bueno, como acá hay pruebas de que se están escuchando, pues está explotando el WhatsApp. Bueno, agradecer a Sonia, a Takbor, a Sonia Sahakiana, a Takbor Barakiana, a la doctora Diester Basmayan. Comentarios, bueno, de la maestra Eripsi. No quiero reproducir para que cada uno tenga la posibilidad de después decirlo. Y que algunos de los que comentás fueron a escuela armenia, claro, por supuesto, ¿no? No, pero simplemente decirlo porque quiere decir que la nota esta está teniendo un valor que yo no lo pensaba o lo suponía, por algo le estamos destinando tanto tiempo. Pero lo quiero comentar porque quiero valorar la actitud tuya, Gustavo, de participarnos, de obsequiarnos, de reconocer públicamente que, venís acá por tu voluntad, de que escuchás la radio, de que te interesa que esta comunicación llegue. Como te he dicho muchas veces, no solo escucho Radio Arak, sino que digo que escucho Radio Arak. Bueno, y en esto es muy importante porque existía una escuela que enseñaba armenio, que transmitía armenio. Existían varias, porque todas esas escuelas fueron exitosas. Quizás había matices de organización, de qué maestro tenían. Quiere decir que la educación armenia no falló. No tuvo falencias en el resultado sobre las personas. La gente aprendía. Es que recién a partir de 1973 podemos hablar de escuelas habilitadas. Ahí está. O sea, estuvimos décadas con... Vos tenías que ir a 2 escuelas, ¿no? Aunque, como dije, vos podías ir en determinado tiempo de algunas de estas escuelas, vos podías ir a la escuela armenia, después, si querías ir al liceo, podías ir. ¿Y cómo se organizaba? El padre tenía que colaborar con la escuela, tenía que pagar una cuota, tenía que recibir, digamos, participar, trabajar por la escuela, toda la parte social, económica, cultural. Sí, la escuela las escuelas tenían una administración, tenían una comisión administradora y, por supuesto, en algún caso las maestras recibían algún salario. Por supuesto que esto sin aportes era eso, claro, digamos, ¿no? Sí, eran escuelas comunitarias, un ¿no? Reconocimiento. Exactamente. Es más, en el caso de Hripsime Abedikian, ya después ya anciana, recibió un aporte económico de la UAP Central. Porque Hripsime Abedikian fue también después la primera directora de la escuela de UGAB en Asensio, ¿no? Claro. O sea, la experiencia... Pero los alumnos debían pagar una cuota. Sí. Y los padres apoyaban, participaban, obligaban a los hijos a ir y lo llevaban, digamos, porque no había sistema de locomoción, digamos, de bañaderas. Bueno, ya después, hacia la década del 60, sí. Hacia la década del 60...
había sistema de bañadera. Yo me río cuando digo bañadera, porque mis hijas se ríen, porque claro, creo que es un término que lo usamos nosotros, que somos de otra generación, pero ahora le dirían la camioneta, ¿no? La camioneta, el bus. Exactamente. Muy bien. El transporte Bueno, escolar. yo quiero recordar a los oyentes que ya estamos un poco cerrando porque se nos va el tiempo, pero bueno, la presentación es mañana. No tengo dudas que mañana mucha gente va a asistir y va a recordar sus viejos tiempos y recordar la eficacia en el aprendizaje del idioma armenio. ¿Por qué hablo de eficacia? Porque hoy esto se pone en tela de discusión y aparecen metodologías y tenemos que copiar al método de los libros de inglés y tenemos que preguntar a ver cómo hacen y no sé si ponerle un chip a los alumnos, pero muchachos, tenemos la experiencia que no hay dudas que funcionó con maestras que dieron todo de sí, que no eran del todo profesional y los padres haciendo, digamos, todo para que los niños aprendieran. Sostén social, porque ¿no? ahí está, o sea, lo que yo quiero destacar en todo esto, que es la investigación de Gustavo, de un proyecto que funcionó y que los testimonios indican que la gente, los niños, aprendieron y hoy pueden expresarse, y eso es muy importante. Y los mensajes que estoy recibiendo me están dejando, me están dando una prueba muy pero muy válida, y lo puedo mostrar porque está, el WhatsApp no miente, la gran cantidad de mensajes felicitando a Gustavo por el trabajo. No tengo dudas que esas felicitaciones se van a transformar en la adquisición del libro, que puede ser mañana, puede ser después, en consultas, no sé, después vos me informás cómo querés que esto se promocione, si va a estar en alguna librería, si va a enviarse a las casas. Bueno, va a haber de distintas fórmulas, todo va a eso estar en librerías. A través de la que, radio que lo informamos. Como Bueno, pero hicimos con el libro de básicamente Manash también. la nota está vinculada a la presentación de mañana para que Gustavo reciba el cariño. Está haciendo todo un sacrificio tremendo con mucha gente que ha colaborado en todo sentido. Quiero destacar, bueno, Diego, la apuesta hoy por hoy, perdón, la interrupción, pero la apuesta hoy por hoy al texto, al material escrito, ahora que predomina lo virtual, lo gráfico, los PDF, la que no lo desvalorizamos. Pero Mariana, vos pero... para subir contenido a esos a todo lo virtual, primero tenés que hacer una investigación. Entonces, cuando vos tenés una investigación hecha, vos podés tener el formato libro papel, como es que por supuesto que a mí me gusta, pero también podemos tener el formato ebook, podemos tener PDF, pero la base es esta. Pero claro, si no hay una investigación atrás, no hay qué información subir a esos formatos, bueno, ¿verdad? Sí, se iluminó el estudio, increíble. Bueno, destacar que tiene en la contratapa un texto de la presidenta del Centro Nacional Armenio, la ingeniera Maral Tabuchian, que está la traducción al armenio. Y eso yo quiero destacarlo, sí. Es importante. Este libro está traducido al armenio occidental. La traducción la hizo el magíster Johannes Budukian. Imagínense que publicar un libro así es el doble, porque está en español y en armenio en el mismo libro. Me parecía interesante realizarlo de esta manera, y además me parecía también importante poder traducirlo al armenio. Yo, por supuesto, no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por Ovannes. Yo no podía haber tenido este libro también en idioma armenio, pero además nos permite también acercarnos a más público y por supuesto llegar a Armenia. Fíjense que hace exactamente, mañana van a ser 4 meses que presenté este libro en Armenia, y realmente encontré interés en el ámbito académico de Armenia. Y sin lugar a dudas, porque se ha llegado a Armenia, se ha investigado, hay gente preparada que está tratando de conocer la historia, y bueno, tenemos que estar abiertos. El reconocimiento a todas las personas que colaboraron, no quiero nombrar porque está en el libro, obviamente que todo esto se hace con mucho sacrificio. El reconocimiento a tu familia, Gustavo, a tu esposa, a tus hijas, el saludo para tu mamá, que obviamente ella siempre apoyó todas estas cosas. El recuerdo a tu padre, que sin lugar a duda estará muy emocionado de este trabajo que estás haciendo, y la exhortación, la recomendación desde este programa humilde de nuestra parte, a que sepan que adquiriendo este libro, mañana participando de la presentación,
no están haciendo un favor o no están simplemente esto ya está hecho, hay que disfrutarlo, hay que aprender, hay que emocionarse los que van a verse en las fotos y sepan que esto tiene que generar frutos, tiene que dar, generar reacciones de que la educación es insustituible si queremos hablar de preservación nacional, de valorar la identidad, y que el idioma armenio es la clave. El idioma armenio, en este caso, en nuestra situación, en nuestra coyuntura, el armenio occidental, que lo quiero afirmar, que eso no había discusión en aquel momento, se sabía que ahí... por supuesto, las escuelas armenias... Ahí no había, occidental, no había dudas. ninguna mano, digamos, espuria que quería innovar y quería, no sé, inventar la pólvora. Es nuestro legado, ¿no? Es por eso digo, muchachos, vamos a aprender de todo esto que no falló y generó resultados. Y lo que quiero reiterar es el reconocimiento y el apoyo a que, sin descartar la posibilidad de poder dominar las dos versiones, por supuesto. Como en mi caso, por un tema de relacionamiento con la gente de Armenia, a veces para metés la cuchara y tratás de... Y es un tema que todos tenemos, pero la base es el Armatahayaren, y eso siempre no se discute. decimos, el idioma es el mismo, no son dos idiomas. Claro. Armenio oriental, armenio occidental, son las versiones. Es más, la Constitución de la República de Armenia no especifica qué versión no dice armenio oriental. Dice que el idioma oficial es que es uno de la solo, República de Armenia es el armenio. Es el armenio. Matices, No dice armenio oriental, Claro. dice armenio. Pero, a ver, lo que yo quiero destacar es que con este libro se va a conocer la historia. Para proyectar el futuro hay que saber de las experiencias que hubo acá. Primero, se trata de algo, Gustavo, que también está bueno, es que no es exclusivo de la historia del Nercesiano. Porque vos acá estás hablando de la coyuntura de la colectividad. ¿En qué contexto, muchas cosas que no se sabían. ¿En qué contexto existió esta escuela? ¿no? Ahí está. Y eso ¿En qué contexto de la educación armenia y de la comunidad armenia en general? Y del mundo, ¿no? De Armenia, ¿no? Uh-huh. Y de, bueno, esos conflictos que hubo, que tenían una incidencia geopolítica internacional. No nos olvidemos de que estamos hablando de la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, el problema Armenia soviética, las distintas situaciones políticas del Uruguay, las dictaduras, los gobiernos, etcétera, etcétera. Todo eso está contextualizado en este libro y hay que analizarlo. Como último tema te digo, mirá qué interesante que como en la década del 40 hasta mitad de la década del 50 en la escuela se fomentaba que había que aprender el idioma armenio para la repatriación. No nos olvidemos del Nerkacht, de la repatriación después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Vos estuviste con un alumno al que entrevistamos exactamente. Nosotros. Mihran Tashchian es un exalumno que fue a la escuela en Nercesián y en el año 56 se fue a vivir a Armenia soviética. Volvió. Interesante. Bueno, y estuvo en la presentación del libro en Armenia. En Armenia, increíble. Bueno, quiero saludar los mensajes y reconocer, de Sonia Sahakian, Takbor, Virginia Keusayan, saludos para vos también, Ana María Macerellán, Antranik Julián y Esther Basmayán, Sonia Utmazian y la doctora Rosana Rocco también están mandando un mensaje de saludo y agradeciendo. Gustavo, reiteramos las felicitaciones. Desde ya por rescatar la memoria y de esta mañana forma tan calificada. No te pregunté, vos sos el organizador del evento mañana y podés decir cómo va a ser el formato, la hora 18, está convocado. Mañana estamos convocando a las 18 horas en la sede social de la Unión Compatriótica Armenia de Marash, que ha cedido sus instalaciones sin cobrar, por supuesto, para realizar esto. Lo quiero destacar y quiero agradecerle a la Comisión de Marash por esto. Va a tener una parte oratoria, como siempre tienen las presentaciones de los libros. La presidenta del Centro Nacional del Uruguay, Maral Tauchian, quien escribe un prólogo. Hay un segundo prólogo escrito por Ovannes Bodukian, que además, como dijimos, es el traductor, también hablará él, y finalmente hablaré yo. Y vamos a tener también una parte artística con algunas danzas a cargo del conjunto de danzas Gayané, que quiero también destacar que aquellas personas que vayan mañana a la presentación del libro y compren el libro en el día de mañana, el 100% del costo de este libro, este libro se va a vender a 1.500 pesos, todo libro que se vendan mañana, todo ese dinero recaudado va a ser para el conjunto de danzas Gayané. Muy bien, hemos dialogado con el doctor Gustavo
Ángel Zulamián Ojañán. ¿Dije bien? Dijiste porque bien, tenés sí. dos nombres y tenés dos Dijiste bien, apellidos. sí, sí. Bueno, si es así la cosa, empiezo a quemarte a vos también. Diego José, Mariana Flor por acá. Bueno, sí, no hay que problema. la ley se apareja para todos. Bueno, porque lo digo porque a veces, primero, no te pusiste doctor y sos doctor, y no pusiste tu segundo nombre como lo habías puesto en los otros libros. No, el segundo nombre no lo puse. No el lo apellido pusiste. sí, porque bueno. Está bien, sí, tenés padre y tenés madre. Tengo sí, padre, sí. bueno, Claramente. mi padre falleció, Pero te dio el apellido. tengo mi familia materna y mi familia paterna. Me gustó ver la foto de tu papá y que le hayas hecho un homenaje, me parece muy justo Muy emotivo. Y una linda decisión, porque este tipo de cosas se eternizan en la memoria de las personas. Claramente. Y bueno, habla muy bien del sentimiento, ¿no? Y de dónde venimos. A veces hay gente que se olvida de ese tipo de cosas y son señales de que, bueno, hay que también reconocer. Y bueno, estamos valorando, exhortando a que participen. Cada cosa que se haga, cada trabajo, cada presentación, cada evento, cada convocatoria tiene su contenido. Merece el apoyo. Y brindaremos bueno, al final hay del que evento disfrutar. también, ¿no? Hay que brindaremos disfrutar. con alguna cosa Buena rica. aclaración. Muy bien. Que a los Gustavo, armenios nos gusta mucho. Gustavo Zulamián, gracias por acercarte a Radio Arax, por el obsequio nuevamente, por la invitación y bueno, esta nota seguirá su repercusión en las redes, porque los amigos de la radio han hecho un video a 3 cámaras para luego subir a las redes sociales y que lo puedan difundir y traficar y que se canalice. Radio Arax está modernizándose con el apoyo de los compañeros de la 36 y con todas las personas que apoyan la radio de cualquier forma. Siempre lo hemos dicho, nosotros ya tenemos 19 años de actividad ininterrumpida, vamos hacia los 20 años. Si está este programa es precisamente para que todo aquel que hace cosas como en este caso Gustavo, bueno, se acerquen. Nosotros no podemos obligar a nadie a que venga a la radio, a que se acerque o a que pida, solicite la información. Aquellos que desean cooperar y trabajar en conjunto con Radio Arax reciben precisamente este tipo de sensaciones, emociones y repercusiones. Importante número de mensajes, vamos a tener obviamente visualizaciones, escuchas, etcétera, etcétera. Y queremos destacar que el camino precisamente es el de la seriedad, el profesionalismo, el trabajo de investigación, porque aquel que no conoce o se la cree que está innovando, que está haciendo algo de cero, se equivoca. Siempre hay alguien anteriormente que logró o que intentó o que trabajó en algo que vos estás encarando. Es como que nosotros digamos, no, empezamos Radio Arax y antes no hubo nada. No, señores, hubo como 7, 8 radios antes de la colectividad y anteriormente veníamos ahora nos invitaron al centenario de la radio pública de Armenia, o sea, hay radios armenias hace 100 y pico de años, o sea... Bueno, capaz que escribo sobre las audiciones armenias y bueno, mañana, ¿por qué no? Nosotros hemos dicho que ese tema se tiene que investigar, hay muchas cosas, historias de la colectividad, de esos conflictos. Hablar de conflictos no es hablar de algo que, al contrario, vos tenés Esto que no es saber... para revolver, es historia. Pero Es historia. pero genera Es historia. crecimiento también. Ahí está, las crisis El generan... espíritu crítico también. Ahí está. digo, Entonces ese tipo suma. de cosas es importante marcarlas. Y bueno, reiterar la invitación y las felicitaciones. Hasta aquí el programa, hasta aquí la nota. Nos despedimos mañana nuevamente juntos con ustedes. Gracias. De esta forma ha finalizado en CX36 el programa armenio Radio Arax, que se emite los sábados y domingos desde las 13 horas.